hepática principalmente, aunque también puede sintetizarse a nivel intestinal, puede sintetizarse en las glándulas suprarrenales y también a nivel de las gónadas. ¿Cuál es la molécula a partir de la cual se sintetiza? Acetilcoenzima A. Pero, tiene un pero. Su síntesis es citoplasmática, no es mitocondrial. Entonces, para que se pueda sintetizar el colesterol, al igual que lo que sucedía para que se puedan sintetizar los ácidos grasos, la acetilcoenzima A tiene que salir de la mitocondria hacia el citoplasma celular. Si no, no se puede sintetizar colesterol. El hígado, además de sintetizar colesterol, es capaz también de almacenarla. Y cuando esté en exceso, formar compuestos no puede ser excretado directamente. No hay una pérdida fisiológica renal de colesterol, simplemente su expresión va a ser formando sales biliares. Entonces va a ser liberado hacia la bilis, ya sea como colesterol o como sales ácidos primero y luego sales biliares. El colesterol que se sintetiza en el hígado va a ser distribuido por todo el organismo. Ya sabemos cómo se hace la distribución del colesterol a través de las lipoproteínas. El equilibrio entre el colesterol ingerido o sintetizado dentro de nuestro organismo y el colesterol eliminado principalmente en forma de ácidos y sales biliares no es preciso, y su regulación en la síntesis está regulada a través de una retroregulación. Lo que les decía, no se degrada y tampoco se va a excretar a través de la orina. ¿Cuál es el metabolismo del colesterol? Vamos a partir de acetilcoenzima A. Pero esta acetilcoenzima A que proviene ya sea de la glucosa o de los ácidos grasos, tiene que salir de la mitocondria porque la síntesis es citoplasmática. Entonces, esta acetilcoenzima A va a sufrir una serie de reacciones metabólicas, se van a condensar. Al inicio de la síntesis del colesterol, las primeras reacciones son semejantes a las que se producen dentro de la mitocondria y que permiten la síntesis de los cuerpos cetónicos. Es decir, que dos acetilcoenzimas A por acción de una tiolasa, por acción de una tiolasa, se van a unir y nos van a formar una primera molécula que es la acetoacetilcoenzima. Entonces, esta también se va a formar en la síntesis del colesterol. Luego se va a formar la hidroximetilglutarilcoenzima A. Esta molécula se va a reducir a ácido mevalónico, y esta enzima, la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, es la enzima, la única enzima que tienen que recordar en la síntesis del colesterol. ¿Por qué? Porque la hidroximetilglutarilcoenzima A es la enzima que regula la síntesis de colesterol. Entonces es la única enzima y
comenzar a sufrir una serie de reacciones de óxido-reducción, pero además de ciclación. No nos olvidemos que tenemos que formar la estructura del ciclopentano perhidrofenano. Entonces aquí vamos a tener una molécula también intermedia que se llama farnesilproposofosfato. Entonces aquí tenemos esta molécula que se va a convertir en lanosterol, luego en desmosterol o en 7-dehidrocolesterol. ¿Quién recuerda el 7-dehidrocolesterol? Le aumento 5 puntos sobre su final. Vitamina D en los animales. Fíjate del hidrocolesterol. Y finalmente vamos a tener la molécula de colesterol. A partir de ella ya hemos dicho que se van a formar hormonas esteroidales, ácidos biliares, sales biliares. Y esta es la síntesis del colesterol. Entonces no nos olvidemos de la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. En realidad es 3-hidroxi-3-metil, pero no se preocupen por el 3. 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A. ¿Cómo se produce la regulación? La regulación principalmente es enzimática, y aquí está nuevamente la enzima, es la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A reductaasa. ¿Cuál es el mecanismo que permite que esta enzima regule el metabolismo del colesterol? Retroalimentación negativa. Es decir, que cuando hay exceso de colesterol, esta enzima se deprime, se reprime. Y esto va a provocar que disminuya la síntesis de colesterol. Entonces hay inhibición. Esta enzima es inhibida por el propio colesterol. Hay demasiado colesterol, la enzima se inactiva y disminuye la síntesis de colesterol. También intervienen las hormonas y nuevamente hay una relación muy estrecha entre el metabolismo de los lípidos y el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque la insulina va a provocar que se sintetice colesterol. Mientras que el glucagón y el cortisol inhiben la síntesis del colesterol.
aumenta la captación porque aparece mayor cantidad de receptores de LDL y aumenta también la síntesis por la activación de la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Y finalmente hay un mecanismo también de activación farmacológica. Existen ciertos fármacos que reciben el nombre de estatinas. Y estas estatinas, ¿qué es lo que hacen? Inhiben a la misma enzima, a la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima. Y si la inhibe, pues obviamente se detiene la síntesis endógena de colesterol. Es un mecanismo de inhibición competitivo. ¿Quién recuerda cuál es el mecanismo de, en este caso, inhibición competitiva de las enzimas? Otros 5 puntos sobre el final. Tienen la misma estructura o una estructura semejante, similar, de manera tal que el primero que llega se une. Si llega primero el sustrato, se une a la enzima, pero si llega primero la estatina, no hay síntesis de colesterol. Ese es el mecanismo de inhibición competitiva. ¿Qué va a provocar? Disminución de la concentración del colesterol plasmático. Aunque se llama colesterol plasmático, no está precisamente disuelto en el plasma, está dentro de la lipoproteína. Eso se llama colesterol plasmático. Transporte. ¿Cómo es transportado el colesterol ingerido junto con los alimentos? Con los kilomicrones. A pesar de que el 90% casi del total de líquidos absorbidos son triacilgliceroles, tenemos entre un 3 y un 5% de colesterol. Entonces, ¿quién se va a encargar de transportar del intestino estos líquidos provenientes de la dieta? Pues obviamente los kilomicrones, que transportan triacilglicéridos y que los dejan una parte en los tejidos periféricos, pero también son los que van a transportar los fosfolípidos y el colesterol ingerido junto con los alimentos. A diferencia de lo que sucede con los triacilglicéridos,
hidrogénicas, son las que van a formar los ateromas. Una vez que llegan estas LDLs a las células, tienen receptores, que ya los habíamos visto, los LDLR, que son los receptores, y van a ingresar por endocitosis estas LDLs a la célula, donde van a ser completamente metabolizadas. Cuando existe exceso de colesterol en las células, ¿quién saca las HDL? Entonces hay dos enzimas en las HDLs que son importantes, recuérdenlas, la lecitincolesterol aciltransferasa y la proteína transportadora de ésteres del colesterol. Entonces estas dos enzimas se van a encargar, uno, de sacar el colesterol de la célula y dos, esterificar el colesterol libre en la HDL. Y son las encargadas de lo que hemos llamado transporte reverso del colesterol. Es decir, que saca el colesterol de las células y lleva ese colesterol al hígado para que sea utilizado en la síntesis, qué sé yo, de hormonas esteroidales, en la síntesis de ácidos y sales biliares, o para que finalmente sea eliminado vía biliar de nuestro organismo. Por eso es que este colesterol o estas lipoproteínas son las llamadas colesterol bueno. ¿Por qué? Porque son protectoras y evitan la forma de las placas ateromatosas. Entonces, ese es un resumen y un repaso de lo que ya habíamos visto en el transporte del colesterol. ¿Cómo se degrada y se excreta el colesterol? Pues la degradación no es completa. El colesterol, la estructura del ciclopentano perhidrogenatreno no puede ser degradada completamente hasta dióxido de carbono y agua en nuestro organismo. Por lo tanto, para poder excretar el colesterol, lo único que podemos hacer es convertirlo en una molécula mucho más soluble. ¿Y cómo podemos lograr que este colesterol sea más soluble? Convirtiéndolo primero en ácidos y posteriormente en sales biliares. ¿Dónde se produce esta conversión? En el hígado. Hay una enzima clave que permite esta conversión que se llama 7-alfa-hidroxilasa y es dependiente del citocromo P450. Y sabemos que el citocromo P450 se encarga de ¿qué? Es un sistema que se encarga de detoxificar nuestro organismo. Entonces, es un colesterol que va a causar daño y el citocromo P450 se va a encargar de eliminar. Este colesterol va a ser convertido en ácido cólico y en ácido desoxicólico. Moléculas que se van a unir con estos aminoácidos, con glicina o con taurina, y se van a formar las sales biliares. Ya sabemos para qué sirven las sales biliares: para emulsificar los lípidos a nivel intestinal y hacer que estos lípidos puedan ser absorbidos. Entonces, así funciona el colesterol. Ahora, ¿cómo se excreta? Una parte del colesterol y otra parte de las sales biliares se va
activa de los ácidos biliares. Van a ser liberados hacia el intestino juntamente con la bilis. ¿Cuál es la diferencia? Primero, importancia fisiológica. ¿Qué función tienen estos ácidos y sales biliares? Permiten la digestión de los líquidos. Actúan como detergentes naturales. Lo que van a hacer es reducir la tensión superficial, van a formar las gotitas estas que hemos llamado micelas y van a permitir que estas grasas tengan por lo menos una superficie un poco más soluble en agua, lo que va a permitir que las enzimas digestivas puedan atacarlas. Permiten también la absorción de lípidos y vitaminas liposolubles. ¿Por qué? Porque forman las micelas que solubilizan estos productos de la digestión y además son las que van a permitir que los lípidos puedan ponerse en contacto con las microvellosidades intestinales y puedan ser absorbidos. No nos olvidemos que solamente se absorben los lípidos. Las sales biliares regresan a la luz intestinal al recoger, entre comillas, mayor cantidad de lípidos para poder absorberlos. Otra función, permiten la eliminación del colesterol. A través de la formación de sales biliares, es la principal vía de excreción del colesterol corporal. Regulan el metabolismo del colesterol, ya que inhiben la enzima 7-alfa-hidroxilasa a través de un proceso de retroalimentación negativa. Y finalmente, estimulan la secreción biliar y pancreática. Tienen un efecto colerético. ¿Qué quiere decir? Que estimulan a la vesícula biliar a que libere una mayor cantidad de bilis. ¿Para qué? Para que puedan ser absorbidos los lípidos provenientes de la vida. ¿Qué características diferenciales tenemos entre los ácidos y las sales biliares? Lo primero que debemos recordar que la forma activa de la sal biliar. Naturaleza química es un ácido débil, mientras que la sal, pues obviamente, son sales sódicas o potásicas y que presentan en forma ionizada. Su solubilidad en agua, los ácidos biliares son poco solubles en agua, mientras que las sales biliares son muy solubles en agua. El pH intestinal al cual trabaja, que es alrededor de 7, neutro a nivel intestinal. Los ácidos biliares están parcialmente ionizados, mientras que las sales están completamente ionizadas, lo que les confiere esta mayor solubilidad en agua. Detergente es capaz de formar micelas, los ácidos biliares muy poco, mientras que las sales biliares sí son capaces de formar estas micelas. Ejemplos: ácido cólico, ácido queno-desoxicólico, mientras que ejemplos de sales biliares tenemos al glicocolato, al taurocolato o al glicodesoxicólico. Entonces, tenemos estos ejemplos de ácidos y de sales biliares. Y finalmente, ¿cuál es la importancia clínica de la formación de estas sales biliares? Cuando se altera la síntesis o la liberación de estas sales biliares a través de un proceso de colestasis, como consecuencia de un bloqueo del flujo biliar, se van a acumular ácidos biliares en el plasma. ¿Cuál es la sintomatología clínica? La ictericia por la presencia de bilirrubina
que también forma parte de la bilis, prurito, aumento de fosfatasa alcalina y también bilirrubina. ¿Cuál de las bilirrubinas? Bilirrubina. La bilirrubina biliar. Cálculos biliares, colelitiasis. Va a haber una disminución de sales biliares o un aumento de colesterol en la bilis, lo que va a provocar que este colesterol precipite y se forme nuestro, pues el líquido. ¿Sí? Entonces, esto va a provocar la colelitiasis. Dolor a nivel del hipocondrio derecho y vamos a tener también ictericia obstructiva. ¿Qué pasa en los síndromes de malabsorción? Como consecuencia de una disminución de sales biliares. Puede ser por una resección a nivel del ilio, una colestiramina o una diarrea crónica. ¿Qué es lo que va a suceder? No van a poder actuar de manera adecuada esas sales biliares y se va a producir esteatorrea. ¿Qué es esteatorrea? La presencia de grasa en la materia. ¿Sí? Y por supuesto, no pueden absorberse los lípidos, pero tampoco las vitaminas liposolubles. Enfermedades hepáticas, hepatitis o cirrosis hepática, ¿qué es lo que van a hacer? Disminuir la síntesis de ácidos y sales biliares y también disminuir el flujo biliar. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Un aumento de los niveles de colesterol en circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque no puede eliminarse el colesterol. Porque el hígado es incapaz de convertir el colesterol en ácidos y en sales biliares. ¿Se pueden utilizar los ácidos biliares terapéuticamente? Sí. Modulan la composición biliar y se reduce la formación de los lípidos. Esta es la forma en la cual se pueden tratar los ritos vesiculares. Vamos a modificar la composición química de la bilis y como consecuencia de ello vamos a disminuir la cantidad de colesterol y vamos a disminuir la probabilidad de que se formen las piedras en la vesícula. Entonces, este es el tratamiento para los cálculos pequeños o para los pacientes que tienen colestasis crónica. Entonces, por eso es importante hablar de los ácidos y de las sales líquidas. Muy bien, aquí vamos a quedar para el día jueves. Tenemos ya toda la parte clínica. Vamos a hablar de la aterosclerosis, vamos a hablar de la obesidad, vamos a hablar también un poquitito justamente del mecanismo para no dejar coja esta parte a través de la cual se forman estos cálculos